Presento de inmediato a quienes nos van a acompañar en la conversación durante las siguientes horas aquí en el canal 24 Horas. Don Andrés Sofia, director ejecutivo de la Fundación Iguales. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es Sofia, ¿no es cierto? Sofia. Sofia, Sí. perfecto. Es italiano ese apellido, ¿no? Dicen. Bueno, pues caso, digo, para ver cómo le doy la entonación. Doña María Antonieta Sá, diputada del PPD, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Don José Vitrán, psiquiatra, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y aquí ayúdame a ver si lo pronuncio bien. Ismini Anastasiou. ¿Anastasiou? Muy bien. Muy bien. Estoy titulando hoy día, estoy Sí, casi canasta sí, limpia, sí. pasando perfecto. Directora de esta organización no gubernamental, Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, ISFEM. Y Presidenta. presidenta. ¿Vio? Ya no va a ser canasta limpia. Desiree, es Desiree, ¿no es cierto? Desiree Sí. Carlson, invitada a este seminario y por lo tanto muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy contenta. A ver, Ismini, voy a partir con usted para que podamos entender un poco de qué se trataba realmente este seminario, porque finalmente hay quienes han planteado que lo que se quería hacer aquí era encubiertamente plantear en ese seminario que habían terapias para curar a los homosexuales. Y que como defensa se ha dicho que en realidad este seminario no abordaba eso, sino que otra cosa muy distinta y que incluía la postura o la posición o la visión de quienes consideran que sí se podía hacer. Te cuento. A ver. Traje justamente las jornadas anteriores. Nosotros todos los años, desde 13 años, esta es la 13ª, hacemos en la Católica una jornada para profesores, para padres, apoderados, para alumnos de repente, con distintos temas que están relacionados a la libertad, responsabilidad y sexualidad. Y este año tomamos el tema de la no discriminación, dado que se había tocado en el Congreso el proyecto de ley. Y dentro de los temas, la verdad es que nuestro primer interés fue siempre el tema de la influencia en la educación, cómo esta ley va a influir en el estamento, digamos, colegios y superiores. ¿Cómo se aplica en la práctica? Cómo se aplica en la práctica. Y cómo, en el fondo, esto también afecta a la comunicación, cómo está afectando la comunicación, los medios de comunicación. Y dijimos, a ver, ¿qué ponemos? Porque lo primero que se viene a la mente cuando uno habla de no discriminar es el tema de la homosexualidad. Entonces dijimos, toquemos el tema de la homosexualidad. Entonces ahí vinieron cinco expertos, de alguna manera, que tienen voz en esto y que han trabajado muchos años con distintas corrientes, porque hay corrientes acá en estas terapias reparativas, que tú me dices que se tocaron en ese panel, que son... Ahí nos va a contar más Desiree, pero probablemente de todo el tema de Nicolosi, ¿no es cierto? Joseph Nicolosi y Richard Cohen. Y esos son los lineamientos que hablan de esto. Y eso es lo que se planteó. Desiree, explícame, ¿de qué se trata una terapia reparativa? Ay, la verdad es que desde que inicia con ese nombre, yo no empiezo con ese nombre, porque a mí ese nombre no me gusta y me parece, entiendo por qué se sienten a veces ofendidos. Yo la verdad es que soy psicoterapeuta, desde hace 7 años me dedico a la clínica y me encargo ahora sí que de facilitar a la persona un espacio para que pueda trabajar su propio objetivo terapéutico. Y entonces dentro de este ámbito, ¿no?, me han aparecido muchísimas personas con el tema de la orientación sexual, algunas con dudas, otras con confusión, unas queriendo afirmarse en su orientación sexual homosexual y otras personas como no queriendo vivir una vida homosexual o confrontadas o conflictuadas con tener sentimientos homosexuales. Entonces, ante esto surge para mí, ¿no?, la posibilidad de ver alternativas y la terapia más bien lo que busca, que más que ser reparativa, a mí me parece que es una terapia donde la persona va a encontrar aquello que de verdad anhela en su corazón, ¿no?, qué es lo que de verdad quiere para su vida. Es más un tema existencial que psicológico, porque inicia desde la libertad de ver, quiero esto para mí, y después, a partir de la respuesta que surge de la persona y tiene que surgir de la persona, entonces se hace una revisión de, bueno, si esto no es lo que concuerda con tu identidad y si no va con aquello que tú crees que eres, ¿de qué manera surgió en ti? A ver, ¿no? es que aquí hay un tema que es interesante porque socialmente, sobre todo en las sociedades donde el tema, recién tenemos la ley de antidiscriminación, donde el tema gay, en el fondo, donde ser gay no es fácil, o lesbiana, donde ser homosexual no es fácil, puede ocurrir que haya quienes no quieran serlo, pero no porque no sientan, sino porque en el fondo tienen el temor de ser condenados por la sociedad, por lo tanto que busquen una terapia, como queramos llamarla, el apellido que le queramos poner, básicamente para tratar de modificar
esa condición. Como ser políticamente correctos con lo que hay, ¿no? En el fondo Fíjate para que- evitar que ser discriminado, que la vida es mucho más Claro, fácil si tú te casas y tienes claro. hijos y que no te van a andar apuntando con el dedo. A pesar Sí. de que en la intimidad tú sientas que te atrae un hombre o una mujer y eres del mismo sexo. Por lo tanto, pregunto, desde esa lógica, ¿qué le dices tú a esa persona? Sí, fíjate que sí existen muchas personas que llegan por esto y ahí me parece que la respuesta no es auténtica y en la terapia se ayuda a la persona a que encuentre su verdadera respuesta, no la de las demás. Pero sí existe un grupo importante de personas y tengo que hablar por ellos porque también están y no quieren venir aquí porque son discriminados, porque cómo se les ocurre decir no me siento bien con esto y no porque haya presión social, incluso en países muy abiertos, porque atiendo a personas de varios países de habla hispana. Y a veces es un deseo de verdad interno que no cuadra con lo que ellos quieren en el fondo y no por presiones ni sociales ni religiosas, aunque sí existe mucho esta presión que hace que algunos se acerquen a la terapia sin de verdad quererla y en ese sentido ni siquiera sirve. Perdona, dice que son discriminados porque... Porque están inconformes con este sentimiento de atracción por el mismo sexo y no va de acuerdo a lo que ellos quieren para su propia vida, que también existe. Perfecto. Y entonces por ahí va más bien con su objetivo terapéutico respetándolo. Solo para despejar esta duda, Sí. en estos tratamientos, terapia o como queramos llamar lo que tú haces, si alguien no está conforme con lo que siente y lo que siente es un sentimiento heterosexual, ¿tú también le dices, por lo tanto, que se asuma en su condición de homosexual? ¿Sabes? La verdad es que desde la posición existencial, más que la esencialista, ¿no? Se parte de que todas las personas tienen la opción de elegir quién quieren llegar a ser. Y desde ese punto, efectivamente, en las terapias, cuando una terapeuta o un terapeuta es ético, siempre va a ir de acuerdo a lo que la persona quiere llegar a ser. Doctor, don José, ¿qué opinión tiene sobre este punto? Que, a decirlo de alguna manera, digamos, porque no es que quiere buscar un término elegante, sino que no se me ocurre otra, me suena como novedoso. No es muy común, digamos, encontrarse esto de buenas a primeras. Claro, es novedoso para mí también, en el sentido de que no estoy familiarizado y no creo que corresponda a un conocimiento consensuado en nuestra disciplina la posibilidad de que exista terapia de conversión o terapia. A mí la parte reparativa no me molesta, yo creo que todas las terapias buscan reparación, pero cuando estamos hablando de la identidad sexual, me es novedoso pensar en hacer un tratamiento que apunte a... Yo más bien le preguntaría, ¿a hacer qué con la identidad? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Se está hablando de ayudar a alguien a tolerar circunstancias de su vida que pudieran ser complejas, dado el entorno cultural o familiar? No hay problema. Se está hablando de colaborar con un paciente que necesita mejores estrategias para adaptarse a una circunstancia, no veo problema. Pero me parecería problemático la oferta de que vamos a trabajar sobre la identidad de alguien. Y sobre todo si la oferta incluyera que existe la posibilidad de cambiarla. Ahora, ¿no es justo Me pensar parece también complejo. que la identidad efectivamente puede sufrir confusiones? En el entendido primero de que es muy poco el porcentaje de la población que es 100% algo, que es 100% heterosexual o 100% homosexual. ¿No es posible entender que efectivamente también hay confusiones de identidad sexual? Claro, Y que efectivamente, eso sobre todo también, que por lo hay tanto, se puede efectuar un tratamiento en esa línea, en esa lógica, Si para el aclarar cuál es la tratamiento- identidad que realmente tiene. si el tratamiento lo que pretende no es convertir nada, sino que pretende ayudar a alguien que está confuso respecto de cualquier aspecto de su vida, incluida la identidad sexual, porque pueden haber confusiones en la identidad sexual que no tienen nada que ver con la homosexualidad, por lo demás. Claro. En muchos fenómenos psicológicos sabemos que eso ocurre. Pero si se trata que a través del tratamiento hablado, dígase psicoterapia, vamos a ayudar a alguien a salir de su propia confusión, yo creo que estamos hablando de terapia. Yo no le pondría un nombre a esa terapia. Eso es hacer terapia, eso es psicoterapia. Ya, aquí veo que tú asientes y por lo tanto pareciera que estás más de acuerdo que... Pues en realidad sí estamos de acuerdo, ¿no? Realmente creo que lo que está diciendo va mucho en la línea que yo he ido platicando con la gente que ha estado escuchando las pláticas y aquí, ¿no? Y efectivamente ahorita que lo dices, no es tan diferente esta psicoterapia de cualquier psicoterapia porque lo que hace es simplemente revisar aquellos aspectos de la vida de la persona, ¿no? Que han sido dolorosos, problemáticos o las necesidades pendientes que hay en la vida de alguien que de alguna manera no
no lo dejan o no le permiten estar satisfecho con cómo se siente en este momento. Entonces, lo que hacemos es revisar todos los factores de vida, ¿no? Desde la parte intergeneracional, la parte familiar, la parte social, la parte de identificación también con las figuras primarias, porque también es importante ver desde ahí, finalmente la autoestima y la identidad se van conformando. También, aunque hay una identidad, influye el medio en el que me muevo para ir desarrollando la manera en la que esta identidad se va a ir generando, ¿no? Entonces creo que es importante ver también estos aspectos ambientales, sociales, que influyen en la manera en la que yo me percibo, esa mirada del otro sobre mí que influye en cómo yo me veo a mí mismo, porque definitivamente también creo que tiene algo que ver con esto. Andrés, punto de vista frente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Es que estoy un poco confundido porque veo que hay una similitud respecto a la diferencia entre convertir y reparar. Efectivamente, lo que nosotros nos pregunta es cuando se argumenta respecto a las terapias reparativas desde el punto de vista de convertir a alguien o que la persona deje de tener una identidad o una orientación sexual, porque esa orientación sexual desde el punto de vista social o desde un punto de vista familiar o íntimo es negativo, está malo, está patologizado en el fondo, que fue uno de los argumentos que escuchamos ayer en el seminario de la Católica. Cuando hablamos de patologizar la homosexualidad y estamos yendo en contra de las corrientes científicas, de los argumentos científicos que hoy día maneja la APA, la OPS, la OMS, el Colegio de Psicólogos de Chile, y cuando hablamos de que me acuerdo ayer haber escuchado en el seminario que había emocionalmente un homosexual tiene un quiebre emocional desde la lejanía que tiene en la educación o la cercanía con el padre, no desde un punto de vista del estar con el padre, sino de cómo el padre le entrega emocionalmente, cómo le entrega afectos en el fondo de su educación. Ahí se genera un quiebre emocional que hace que el hombre, en este caso, porque la mujer es un caso distinto, busque afecto emocional en otro hombre y así se empieza a construir una identidad sexual o una orientación sexual homosexual. Esos argumentos que están, uno, en contra de la visión científica y dos, totalmente en contra de la discusión internacional en temas de derechos humanos para la diversidad sexual, son lo que nosotros como movimiento de la diversidad sexual nos preocupan. Y nos preocupan, Juan Manuel, por una cuestión muy sencilla. Hoy día trabajamos con un proyecto que se llama, con una organización internacional que se llama Todo Mejora. Vemos que en Chile la tasa de suicidio adolescente es la más alta en Latinoamérica. Vemos que el bullying homofóbico, la burla hacia quienes tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta, en los colegios ha aumentado mucho respecto a los otros países en la región. Los jóvenes homosexuales que hoy día sufren bullying o que no se les apoya para que puedan ser parte de la sociedad con su real orientación sexual, son 4 veces más propensos a suicidarse, a quitarse la vida, y aquellos que no cuentan con el apoyo de la familia o que no cuentan con el apoyo de la sociedad para que puedan descubrir libremente su orientación sexual o su identidad de género, están 8 veces más propensos a quitarse la vida. Entonces, cuando vemos una discusión sobre una terapia reparativa que se aleja de la discusión científica, que no responde a las órdenes de la discusión internacional en temas de derechos humanos, vemos que hay un sesgo que lo único que hace es discriminar, se genera una homofobia gratuita en el fondo, y los más perjudicados lamentablemente hoy día son los jóvenes adolescentes que están en nuestro país. Voy al tiro con ustedes, pero he dejado para el final a la diputada María Antonieta Sá porque quiero preguntarle a partir de la discusión, además de la ley antidiscriminación, si finalmente esto calificaría, como lo plantearon algunos, como algo que termina por discriminar. ¿Cómo lo interpreta usted la realización de un seminario de estas características? Que incluye, entre otras cosas, esto que estamos discutiendo ahora. Porque era más que eso, ya se ha hecho una explicación al comienzo del programa. Bueno, yo lo hallo complejo. Por un lado está el tema de la libertad de expresión, es cierto que tienen derecho a expresarse, pero por otro lado se conoce científicamente los problemas que tienen estas terapias reparativas. Ahora están en el marco y organiza el seminario una organización, una ONG, que se opuso durante muchos años, hasta el final se opuso para que la ley antidiscriminación estuviera ahí el tema de la orientación sexual. O sea, fueron grandes opositores ustedes de que existiera esta ley en Chile. Entonces, uno dice, está en el marco, está organizado por esta organización, es cierto, se habla de estas terapias reparativas, es complejo, yo lo encuentro muy complejo, habría que estudiar bien si son hechos que califican como sancionables por la ley antidiscriminación o no, o es el ejercicio libre de la libre expresión. Ahora, pero yo le digo que es un tema complejo. A mí me parece que la Universidad Católica y el Departamento de Ética
porque es la ética aplicada, es cierto, el Departamento de Derecho y Ética Aplicada, podría haber organizado un seminario donde las dos posturas estuvieran, ¿ah? Y no solo un seminario con un sesgo determinado. Pero ¿no es eso precisamente libertad de expresión? Que alguien elija efectivamente hacia dónde quiere tratar un determinado tema. Puede ser, pero yo estoy hablando del carácter de universitario. El carácter de una universidad, es cierto, tiene que ser buscar el pensamiento universal. O sea, yo me imagino, por lo tanto, un seminario tan sesgado, de un tema tan polémico, de un tema que se acaba de discutir, hecho por una organización que se ha opuesto a que exista en la ley de antidiscriminación, esté connotada, no sé cuáles son las razones que ustedes tuvieron, esté la orientación sexual. Entonces, la verdad es que está este marco complejo que con el conocimiento se sabe. O sea, Mini, me hubiera gustado que hubieran estado las dos miradas. Acá concuerdo con parte de las dos posturas y de Andrés, cuando tú hablas de la preocupación por la persona, en el fondo de la persona que sufre, eso es justamente a lo que estamos llamando, o sea, a lo que estamos acá apuntando. Todo, María Antonieta sabe que en realidad nosotros hemos estado permanentemente en muchos proyectos que apuntan a la persona, los derechos de la persona, de la vida, de la vida como primer derecho humano, en general todo lo que está relacionado con los temas de vida y de la persona. Entonces, cuando tú dices de la preocupación de la persona, nosotros estamos tendiendo una alternativa más que debería ser como, no sé, un canal más. Yo debería poder hacer zapping y saltar de un programa a otro, lo hago, ¿no es cierto? Y nadie me dice que no. Y yo siento, en esta parte, concuerdo con María Antonieta, de que ante las libertades personales y las libertades de expresión, uno tiene que dejar hacer algo que nadie le está haciendo mal. ¿Ah? Esto a nadie le está haciendo mal. pero estaban expuestas aquí todas las posiciones, estaban expuestas las miradas. Aprovecho de eso. No estaban expuestas todas las posiciones porque esto no, durante todos estos años va a un público específico. Es como si yo te invito a ti a comer y en vez de llegar tú, Juan Manuel, llega José, que no lo conozco. Y entonces yo te digo, ¿pero por qué llega José? No corresponde, yo te invité a ti. Entonces esto pasa lo mismo. Yo estoy en un centro de estudio académico donde estoy mirando esto de un punto de vista científico, académico, con las personas interesadas de esto. María Antonieta, tú que eres también profesora, debes entender que los profesores necesitan herramientas, muchas herramientas. Y plantearle una alternativa más para que ellos escojan a los alumnos, plantearle una alternativa más para que ellos lo puedan transmitir, no lo transmitan, les quede en el disco duro, no les quede, ¿a quién le importa? Es nuestro derecho a expresarnos. Entonces acá, en realidad ese era el punto. Para que no nos confundamos, para que no nos confundamos, porque en esto hay muchos conceptos que están flotando en el aire. Apuntaba a un cierto público. Al público ustedes le querían decir exactamente qué, en simple. O sea, le queríamos hacer reflexionar sobre esto. Pero sobre qué. Reflexionar sobre la ley. ¿Puede cambiar? No. Esto es mucho más amplio. Yo entiendo que se decía no discriminación, su alcance en la educación. O sea, esto, desde cómo afecta la no discriminación en la educación. Nosotros, contestándote tu punto, ¿por qué estábamos en contra de esta ley? ¿Por qué estaban en contra de la ley? A ver, si ustedes están estudiando el tema de la no discriminación. Exactamente. A ver, estaban en contra de la ley. ¿Cómo un poquitito, para contestarle rápido. Sí. Yo creo que en el fondo nosotros estamos en contra de la ley porque la ley actual chilena cubría todo y lo cubría bastante bien, no bastante bien, muy bien. Esa era nuestra posición, de que respetarla así como yo lo respeto a usted. Sería discriminar, pensar que ellos no tienen la razón. Hay una posición, ustedes tienen otra y nosotros cuando nos hemos encontrado siempre la hemos respetado. Eso es lo que a nosotros nos parecía. Por lo tanto, volver a insistir sobre ciertas categorías protegidas nos parecía no necesario, habiendo tantas cosas tan necesarias como los proyectos de ley de salud, proyectos de ley de educación, o sea, habiendo un pool de leyes que están estancadas en el Senado, que han sido muy buenas leyes propuestas por muchos diputados y senadores, esto nos parecía no necesario. Entonces, ese es el punto. ¿No se discriminaban a los homosexuales en Chile o no necesitaban una ley para protegerlos? No necesitaban la ley. O sea, ¿cuántos casos hemos sabido de homosexuales que de alguna manera han podido defenderse y muy bien con la antigua ley?
Entonces, aquí me por gustaría compartir algo que la verdad no es de la ley de discriminación, de no discriminación, sino de la parte de la terapia, que veo que aquí genera un poco de revuelo. Y me parece bien importante señalar este otro lado de la discriminación. Por ejemplo, ¿no? Digo, yo en México nunca he sido, o sea, nunca he visto el revuelo que hubo aquí. Yo llevo 7 años haciendo esto y estoy en la televisión también, soy psicóloga en un programa, y es muy plural, la verdad, y muy abierta mi postura, ¿no? Pero también planteo la alternativa y siempre hablo de que entre mayores opciones existen, entre más alternativas hay, la persona es mucho más libre. Entonces creo que cuando se plantea el tema de la orientación sexual, en el sentido de si se es homosexual, ¿no? O si se elige una vida gay, o si se tiene una identidad de género, la que uno quiere tener, ahí se puede hablar públicamente, se puede decir, y cuando viene alguien y dice, oye, por ejemplo, mis pacientes, ¿no? Que tengo de verdad montones de pacientes que ellos son los que vienen a la terapia. Yo no voy a buscarlos ni voy a perseguirlos. Es más, yo no estoy en temas políticos. Yo estoy en mi consultorio y ellos vienen y me dicen lo que finalmente están sintiendo, ¿no? Y ellos son los que responden si esto les resultó a ellos o no. Y entonces resulta que se vuelve un tema político, el tema personal de alguien que está queriendo trabajar su propio tema desde su propia necesidad. Y yo incluso siento, ahora en Chile lo sentí, ¿no? Como un ataque muy frontal a otra postura diferente, pero si planteáramos esta postura, no sé si el seminario tal vez hubiera sido del derecho de la igualdad de género, ¿no? Y el derecho de expresar tu propio género, lo cual me parece magnífico, tal vez no hubiera habido este revuelo. Entonces un punto. Voy a, cuestiona. doctor, le pido 2 segundos para que retomemos lo que ella acaba de decir, pero antes Andrés tenía pedido la palabra porque han pasado varios puntos de esta conversación por estos últimos minutos. Sí, lo que pasa es que el tema pasa las terapias pasan por un tema de reconocerse, de conocerse, de quererse a uno mismo en la búsqueda de la felicidad propia. En ese sentido, vuelvo al tema anterior. Una terapia que a mí me impida reconocer mis características, y en este caso puntual, mi orientación sexual, respecto a una presión sociocultural o familiar que pueda existir en mi medio, me parece que no permite que yo pueda descubrir mi verdadera felicidad, sino que al contrario. Respecto, Juan Manuel, al tema de la libertad de expresión, lamentablemente en Chile y en muchos países la libertad de expresión limita y está muy cercana a la discriminación. Y en este caso, la libertad de expresión sesgada en un lugar, en un espacio académico que diese apuntar a un debate pluralista para poder compensar un poco las posturas, en el fondo, es complicado porque de alguna manera sobrepasa y es agresivo con la dignidad y con el trabajo de igualdad de derechos que movimientos como la Fundación Iguales trabajan, porque hoy día hay una demanda colectiva. Tal vez ustedes no me conozcan a mí como persona, como nombre, pero sí conocen las demandas de igualdad que hoy día la sociedad chilena está exigiendo. Entonces, cuando ustedes hacen un seminario en un lugar académico como la Universidad Católica, incluso, que es la universidad tal vez con la relevancia social más importante en este país, y no se invitan a los colectivos que trabajan por la igualdad de derechos, a la diversidad sexual, a un grupo no menor de personas que tienen una orientación sexual distinta, me parece que es sesgar las posturas, ahí se está utilizando la libertad de expresión como una discriminación, y se está pasando por encima los derechos igualitarios y la dignidad de quienes hoy día tenemos una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. Perdona, a juicio de usted, lo que pasa aquí es que se está engañando a la gente, además, haciéndole creer que se puede hacer algo que no se puede hacer. O sea, no sé si la palabra es engañar, pero las terapias de reparación, en el fondo, que me parece más bien que en el mensaje que se entregó ayer era en cambiar, en convertir a las personas homosexuales, porque incluso, porque nosotros tenemos grabada el seminario, la homosexualidad se reconoce como una patología, finalmente, nos parece que eso es ir en contra de los argumentos científicos y la discusión de derechos humanos, y a ellos hoy día se está apelando a la verdad, en el fondo, no hacer lo que nosotros sentimos. O sea, ahí está la gravedad del tema. Y cuando se hace en un espacio académico como la Universidad Católica, donde hay solamente una visión, es más grave aún, porque la libertad de expresión se transforma en discriminación. Se transforma en discriminación porque se sobrepasa la dignidad de las personas, en el fondo, y eso me parece complicado. Diputada, y Mira, ya hablo con el estoy doctor. mirando acá, la verdad es que no entiendo este seminario, porque no discriminación su alcance en la educación, uno se imagina, es cierto, que se analiza qué pasa con la discriminación en la educación, lo que significa de todo tipo, pero está referido solo, dice, la identidad de las personas. Después está Jorge Reyes, que uno lo conoce, quién es y las posturas que tiene, ¿cierto? Efectos de la ley de no discriminación. ¿Acaso quieren estudiar ustedes
o piensan que esta ley de antidiscriminación va a promover la orientación sexual. ¿O por qué hacer un seminario respecto a una ley que no le gustaba? Eso, yo no dicho de otra entiendo manera. por qué. A ver. Y además la ley, cuando tú dices, yo no estamos de acuerdo porque creemos que eso ya estaba, y lo combaten de esa manera tan apasionada como lo combatieron. Yo las vi a la señora de la trenza, ¿cómo se llama? La francesa. En fin, había toda una cosa. Entonces, este seminario es para ver, cuando Jorge Reyes habla de los efectos de la ley de no discriminación, ¿qué va a hablar Jorge Reyes de eso si conocemos a Jorge Reyes muchos años? ¿Va a hablar de qué? De que esto la ley no discriminación va a glorificar la homosexualidad en los colegios, va a abrir, no sé, no lo entiendo, de verdad. Y lo Mimi, digo la pregunta que yo planteaba a por usted, favor, y prometo por que favor. después el que responde es usted, doctor. Ya, a ver, aprovecho No lo de entiendo. volver a Andrés. La verdad es que nosotros estamos dentro de parte de un colectivo de organizaciones, nosotros somos ONG, y en todos estos años, en la vida nos han invitado a un evento que ustedes hayan tenido, académico en la Universidad de Chile, académico donde haya sido. Por lo tanto, esta como, de alguna manera, este reclamo, que te lo acojo, te lo entiendo, quizá esa es la postura de ustedes, nosotros nunca lo hemos sentido como discriminatorio hacia nosotros, que pensamos distinto, porque entendemos que cada uno tiene su espacio. Nunca se me hubiera ocurrido a mí ir a cuestionarte a ti por qué no estoy en la charla tal, o por qué no estoy, o ir con pancarta ante las manifestaciones en las caminatas, ¿no es cierto? Porque no es el espíritu, si acá el espíritu es tender puentes. Tender puentes, a ver, ojalá uno, ¿no es cierto? No estoy hablando de una persona que tiene atracción por personas del mismo sexo. Uno pudiera siempre poder trabajar la herida afectiva. Y esto, en el fondo, que yo te lo digo por mi experiencia, que puedo haber tenido muchos acontecimientos en mi vida, es un hecho que uno lo trata de trabajar y permanentemente está tratando de trabajar. Entonces, ¿por qué a la persona que lo trata de trabajar cuando es homosexual se le cohíbe? ¿Por qué se le presiona? ¿Por qué tenemos esta coerción? ¿Por qué tenemos esta agresión? ¿Por qué tenemos amenazas de muerte en las psicólogas que trabajan este tema en Chile? ¿Cómo se entiende eso? Yo quiero saber Ahora, cómo se entiende hay eso. una cosa que genera duda, y ayúdame aquí, doctor, porque Andrés lo ha dicho ya 2 veces durante el programa, yo no estuve en el seminario, no he visto los videos tampoco, pero que dice que en este seminario se hacía referencia a la homosexualidad como una patología, lo que ha sido ya descartado por la Organización Mundial de la Salud hace décadas. Y yo supongo que si uno a la Organización Mundial de la Salud le hace caso cuando le dice que hay que tener cuidado con la gripe aviar, le hará caso cuando le dice qué es lo que es patología y qué es lo que no es patología. Quiero creer, ¿no? Los doctores al menos. Por lo tanto, le pregunto a usted primero cuál es su opinión al respecto. Vamos a hablar en serio. Y esa es la idea. Claro, porque aquí podemos usar palabras de buena crianza para lado y lado. La homosexualidad no es considerada por ninguna organización de salud como una patología. Y el problema es que eso también tiene, los que rebaten esa postura, van a decir lo que se dice públicamente, ¿no? Y es que es la presión de los grupos activistas homosexuales que obligaron a todo el aparato médico y psicológico del mundo, justamente con redes muy poderosas, a sacar la homosexualidad del contexto de las patologías. Entonces, en el fondo, no vamos a poder ponernos muy de acuerdo, parece ser un tema medio así como ideológico, Político, claro. Político, ¿ah? A mí, perdón, yo quiero volver sobre el... De repente me preguntaba, ¿qué hago yo acá en esta discusión, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué un representante de la salud, ¿no? En este caso de la psiquiatría, la salud mental? Porque el seminario, cuando yo lo miro, ¿no es cierto? Digo, a mí no, fuera de que a lo mejor no asistiría al seminario, ¿no es cierto? Y no conozco mucho a las personas, pero no me provoca mayor tema, no me toca ninguna cuerda particular, a no ser que después, a posteriori, me entero de que aquí lo que se trata es de tratamientos, porque ahí nos están invocando, ¿no es cierto?, a los que trabajamos en el tema de la salud. Los tratamientos son para tratar patologías, dolencias, padecimientos. Y ahí entonces yo me pregunto, estamos entonces hablando de la Universidad Católica en cuanto casa de estudio que imparte carreras de la salud. Estamos hablando está vinculado esto a un departamento de medicina o de enfermería o de psicología. ¿Está avalando en la práctica, pregunta usted? Es que no lo está.
¿no es cierto? Y por eso que es casi como que, perdón, yo siento que el tema de terapia reparativa, ¿no?, es metido medio de contrabando en este evento. No entiendo, Apito, de qué aparece acá, cuando se está hablando de los temas de discriminación, el tema del tratamiento de las personas homosexuales que eventualmente podrían cambiar su orientación sexual. Me descoloca. Aquí hay una pregunta. La presencia del tema me descoloca en el seminario. Aquí hay una pregunta que quiero que me respondan a la vuelta de la pausa, porque tengo que ir a comercial y no quiero que sea una respuesta rápida, me parece que es importante, una pregunta muy de fondo. Si en el fondo aquí lo que se quería era, se dijo que se iba a hablar de una cosa y en el fondo se quería hablar de otra, que es lo que está planteando el doctor. La pausa, seguimos en vía pública, espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y seguimos conversando aquí en el panel. Está más desordenado en comerciales que empieza el programa y se sientan todos y cada uno va a su posición. Eso, sáquese por favor Empieza a el... vestirse. Claro, se saca el doctor se el empieza chaleco. a Se puso en vestir. Está entrando en confianza. calor, parece. Eso, está bien, está bien. Ya, el doctor le dejaba plantear a mí una pregunta, me decía que prácticamente había metido contrabando el tema de las terapias reparativas o terapias como la queramos llamar, cuando se dijo que se iba a hablar de una cosa y en realidad se habló de otra, tal como lo describe Andrés, que además revisó. Tú estuviste presente en el seminario, ¿no? Sí, no me dejaron entrar. No te dejaron entrar, pero pudiste ver el video. Los voluntarios de la Comisión de Ciencia de la Fundación Iguales y los de Educación, afortunadamente, pudieron entrar y nos entregaron toda la información después, sobre la cual nosotros escribimos los argumentos. Perfecto. Respuesta. Cuento, vuelvo así como empecé al principio. El tema de la no discriminación, cuando se asocia a no discriminación, se asocia a homosexualidad, porque así fue como bien planteado, ha sido bien planteado hace mucho tiempo. Entonces, como ese era el punto, había que hablar de la homosexualidad, de todo el tipo de atracciones del mismo sexo, tanto homosexualidad como el tema de las lesbianas, y de ahí salió el tema de la identidad, porque, como le comento a Andrés, la identidad de la persona, más bien, la identidad y más bien las heridas que uno tiene, ojalá que todos las pudiéramos sanar con un proceso. No solamente los homosexuales, sino que los heterosexuales. Todas las violaciones, que estamos en campañas de abuso, ¿no es cierto? Todas las violaciones, los abusos, deberían ser tratados. Y eso no le ponemos reparo, pero a esto le ponemos reparo. Lo que pasa es que suena, Ismini, suena, yo le voy a decir lo que si suena. homosexuales felices y contentos. No, dame un ¿Por qué van a segundo. tener Pero una por herida? eso, pero es que espérate. ¿Por qué van a tener una herida? Específicamente los homosexuales. ¿Por qué van a tener más heridas que los heterosexuales? Cierto, está la presión de la sociedad y todo eso, pero... Es que es importante buscar cuáles son los argumentos, porque Ismini, incluso ayer en una entrevista dijiste que no conocías homosexuales felices. A ver, esa es mi experiencia. Bueno, aquí tienes uno. Exacto, pero fantástico. Ya me conoces. Pero espérate, lo encuentro fantástico, porque la verdad es que uno está acá en esta vida para ser feliz. Entonces, eso es lo que uno busca y eso es lo que trata de pasarle al otro. O sea, si tú eres feliz, o sea, obviamente no tienes por qué ir a buscar nada. Pero lo interesante Si del yo debate soy ayer era feliz, cómo lo argumentaban ustedes finalmente, que ahí es donde a nosotros nos preocupa la argumentación que ustedes tienen por sobre las terapias reparativas, es lo que a nosotros nos preocupa. ya, Respondiendo Y eso nos habla. un poco al doctor que hizo un planteamiento, me parece bien interesante, y yo aquí me voy a dar un clavado a donde ni siquiera me corresponde, pero pues ya estamos aquí. Quisiera decir que me parece bien interesante la transparencia, ¿no? La importancia de la transparencia y de poder decir aquello que se cree sin miedo a que aquellos que no creen lo mismo, y hablo de ambos lados. O sea, ahorita que decías, Ismini, que a ti no te invitan, y ustedes que no se sienten invitados, finalmente creo que hay este miedo o esta pues confrontación constante donde en lugar de generarse un diálogo entre posturas diferentes, pero creo que es de los dos lados, creo que no es tanto de uno nada más, ¿no? Entonces hacen una cosa un poco encubierta para que no haya tal vez confrontación y se pueda hacer sin que haya amenazas que he escuchado que hay, ¿no? Y en el otro lado también, ¿no? O sea, creo que sería increíble un espacio de diálogo. Mira, aquí hay dos elementos que son aquí hay varios elementos. Uno es si en el seminario debían o no debían estar todas las partes reflejadas y podemos discutir largamente sobre eso. Dos, que es muy distinto, es que da la sensación de que, como dice el doctor, al seminario invitaron para hablar de una cosa, que una ley de discriminación que además no le gustaba, y donde finalmente terminan, es que esta es la idea que quedó dando vuelta en el aire, Ismini, por eso es que lo voy a resumir de esta forma. Para que no sea discriminado, sométase a una terapia para que no siga siendo gay. Esa es la raya para la suma de lo que quedó en la discusión
hasta hoy día en la mañana, hasta hoy día, en las redes sociales, incluso gente que este tema lo conoce de cerca, que lo ha visto evolucionar. Gente que incluso, yo me di trabajo a revisarlo hoy día en la tarde, no necesariamente simpatiza con la Fundación Iguales, ni con el móvil, consideraba que esto había cruzado un límite. Yo te cuento, tú me hablaste de que tú eres feliz, ¿no es cierto? Así empezó el tema, Andrés. Yo, por mi experiencia, si a mí me preguntan, yo puedo decir con toda libertad lo que yo creo. Yo tengo gente muy cercana, y no es por experiencia personal, porque además uno lo lee, ¿no es cierto? Tengo gente muy cercana que no la veo feliz. Y a esa persona yo nunca le he ido a decir, oye, acá hay una cosa que te puede servir. Nunca, porque esa persona, ella tiene que querer buscar lo que quiere buscar y con ¿No su es feliz voluntad. por qué, perdona? ¿No es feliz por qué razón? No es feliz por todo lo que le ha generado, ¿no es cierto? Me imagino yo, ¿no es cierto? Porque nunca le he preguntado, porque no es mi rol preguntarle una cosa ¿Pero así a tú una atribuyes persona. su ausencia de felicidad a que la sociedad no la acepta? No. En el núcleo más íntimo, si nosotros estamos preocupados de la familia y de la persona, yo no puedo estar pensando en lo que la sociedad acepta o no. Al revés, estoy trabajando, porque si tú me dices que nosotros somos homofóbicos, entonces quiere decir que estamos en otra estratosfera. O sea, nosotros somos las personas menos homofóbicas, nosotros trabajamos por generar puentes, y esos puentes son con la persona homosexual, con la persona que tiene el trastorno más increíble de lectura en la educación, el otro que tiene el trastorno de la alimentación. O sea, no es el tema el que sean ¿por qué la ley unos de u no otros. discriminación, perdón que te interrumpa, por qué en la ley de antidiscriminación se ponen en este tema? Porque Y de esa manera... es el tema más complicado, María Antonieta. Pero es complicado porque ser mujer en esta sociedad y las discriminaciones de la mujer. Pero te digo cuántas es veces complicado nacer en la pincoya. Pero por supuesto. Es complicadísimo y también sufren y no hay terapias para la gente, no hacen terapia para la gente que nace en la pincoya. Entonces yo no, la verdad es que... Pero yo le he cuestionado, alguien de nosotros, algún medio ha cuestionado alguna vez alguno de todos los programas que ustedes han hecho. No, es que a mí me interesaría, Mini, que ustedes pudiesen contarnos cuáles son los tres o los dos principales argumentos que hoy día respaldan las terapias que ustedes hoy día que están practicando, porque no las han dicho en este escenario. Y ahí yo creo que está la fuente de la principal controversia y la argumentación científica de derechos humanos que nosotros tenemos, porque que no es lo mismo que discutir sobre el seminario. Que no es lo mismo Por supuesto, que... sí, esto Ya, es porque algo si se quiere hablar de ese privado. tema, se puede Queda hablar de ese tema. planteado y el doctor Esto responde. es privado. Doctor, Esto es ponga privado. atención porque aquí ha planteado aquí, usted recogerá lo que se plantee. ¿Cuáles son los principales argumentos, según pregunta Andrés? A ver. Claro. Mira, iniciamos o partimos de que la persona cuando nace, ¿no? La orientación sexual, incluso en el 2008 el APA dijo en un documento que no se sabe, no se tiene evidencia de que haya una cuestión genética, hormonal o incluso ambiental que genere la orientación sexual. Es decir, no se sabe exactamente cómo surge la orientación sexual. Entonces, evidentemente, lo que hemos visto a lo largo de años de experiencia es que la persona va conformando su orientación mucho en base, además de que, claro que nace de una manera, pero hay muchos elementos y muchos factores que influyen en cómo se va a expresar y a manifestar esa orientación. Entonces, partiendo de esto, hablamos de factores que intervienen en la identificación de un niño o una niña en su propia sexualidad, ¿no? Que finalmente a los 18 meses aproximadamente, cuando se da la individuación, la separación e individuación, el niño o la niña descubren que son un ser independiente, ¿no? De la madre, no soy tú, ¿no? Entonces empieza todo este camino hacia su propia identidad, con todo lo que esto implica. Por supuesto que la vivencia que haya dentro de la familia, la vivencia que haya en la relación con el otro, la manera en la que soy visto, la manera en que soy percibido, todo lo que me va ayudando a crecer va a influir en la manera en la que yo voy a desarrollar también mi percepción de mí mismo. Que puede ser que mi percepción vaya siempre de acuerdo y conforme a cómo yo me siento y concuerde todo, ¿no? Perdona, Sí. un paréntesis ahí. Claro. Lo que tú estás diciendo, voy a llevarlo a la simpleza de las palabras, como muchas veces se ha planteado, es que más bien el homosexual se puede hacer y no nacer. Sí, yo definitivamente creo que no se nace homosexual, que la homosexualidad, aunque luego se quiera, no es algo de nacimiento, sino es algo que se va surgiendo. La atracción al mismo sexo es algo que de verdad lo creo, que va surgiendo, que no significa que porque sepas de dónde viene tengas que cambiar, pero para nada. Lo importante es, bueno, puede surgir de un lado y finalmente decir, sí, sé de dónde viene, por ejemplo, ¿no?
alguien puede divorciarse y saber de dónde son los orígenes y las causas que lo llevaron a un divorcio y decir, y aún así me quedo divorciado, gracias, ¿no? Entonces yo más bien parto de ese punto donde a mí en qué sentido me interesa que la persona pueda revisar, en que su elección sea verdaderamente libre cuando llegue el punto de decir, esto es lo que elijo para mí, ¿es realmente lo que elijo o también a veces hay presión al revés, ¿no? Tengo que una desde duda, los ¿cómo 12 puede años te llegar? hayan dicho tienes que ser gay porque así te sientes y la persona tal vez no necesariamente lo quiere? ¿Cómo puedes llegar tú a Entonces, la conclusión de que esa persona a la que tú estás tratando es homosexual? Porque los factores ambientales la convirtieron en homosexual y no es un factor genético. ¿Con qué garantía uno puede afirmar eso en el caso específico de un tratamiento? claro, no, es que el tratamiento no es para quitar la homosexualidad. No, pero llega alguien a tu consulta y en el fondo, Claro, ¿cómo concluyes tú que fueron Yo hago una factores revisión, externos? yo hago una revisión amplia, como hablaba el doctor, ¿no? Una revisión amplia de la historia de la vida de una persona, como toda psicoterapia va revisando qué factores han influido en la manera en la que una persona ha desarrollado su identidad y su personalidad y su forma de funcionar en el mundo. Entonces, lo que hago es ver si esta percepción que tiene de sí mismo le cuadra o no le cuadra con quien cree que es. Y eso es lo más importante. Si la persona llega a terapia y lo primero que me dice es, hola, ¿qué tal? Soy gay, me siento bien siendo gay, pero quiero resolver problemas de pareja, ¿qué creen que trabajamos? Los problemas de pareja. Pero si alguien llega y me dice, me siento inconforme, estoy casado, tengo hijos y siento esto desde los 20 años y no sé qué, por qué lo siento, pero estoy feliz con mi esposa y quiero estar con mi esposa, entonces es mi deber como terapeuta revisar qué sucedió con esta persona. Le voy a pedir el contrapunto al Sí. doctor en un segundo más, porque aquí hay una exposición, después la opinión de usted, Andrés, diputada. Y Mini, tengo a don Cristian Pino ahí en el otro set del canal 24 Horas. ¿Cómo estás, amigo? Bien, me preocupé hoy día de instalar todo lo que tenía que estar correspondiente bien para no a la hora como ayer, pues. Sí, ahora te quiero decir que tu corbata hace muere, es decir, Sí. tienes un pequeño movimiento. Así El que, efecto Moré, ya pues la vamos a cambiar y nunca más la vamos a ocupar. Oiga, está muy bueno el debate y lo he estado escuchando desde que comenzó, así que voy rápido con los temas que vamos a tener a partir de las 12 de la noche para que aprovechen también los últimos minutos de programa. Vamos a estar con un informe desde la Exposta Central con el estado de salud de este joven que se está debatiendo a esta hora, aún entre la vida y la muerte, luego de haber sido baleado por el gendarme. Hay un dramático testimonio de la novia del muchacho que recibió este disparo accidentalmente en la cabeza. En otro de los temas de la jornada, los empleadores ya pueden saber si sus trabajadores tienen denuncias por pedofilia, ya que hay una consulta pública, un registro que está disponible en internet. Van a estar pendientes también los automovilistas porque hay alza en el precio de las bencinas y 32 puntos por ciento en la ciudadanía de apoyo a la gestión del presidente Sebastián Piñera reveló la encuesta cerca, así que a las 2:30 vamos a estar con Marco Enrique Sominami viendo a ver si vale la pena o no competir con esta alza que tiene Michelle Bachelet, estos números que registra la exmandataria. Vamos a ver qué nos dice Marco Enrique. bien, pues vamos a estar pendientes durante la noche y vamos a estar mirando esa entrevista también, Cristiana. Ya pues, Un abrazo, que esté muy bien. igualmente. Cámbiese la corbata en todo caso. Un abrazo. Vamos rápidamente a la pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública, ya vamos a continuar con la conversación. Antes les quiero decir, no votes la posibilidad de construir Chile. Vota en estas elecciones municipales del 2012. Es un llamado que hacemos nosotros como televisión pública, yo en lo particular. Lo hemos hecho a través del spot que estamos difundiendo en estos días, por eso queremos invitarlos a que participen. Estas elecciones son el 28 de octubre porque el país lo hacemos entre todos y una forma concreta de hacerlo es votando en estas elecciones. El voto siempre vale, importa, sirve. Por eso, sobre todo ahora, uno lo puede demostrar. Ya lo sabe. Sigo la conversación. Doctor, había quedado pendiente a partir de la explicación que nos estaba entregando aquí Desiree. Sí, yo estaba pensando que igual hay aspectos, si me disculpas Desiree, que a mí me sorprenden de lo que tú planteas, porque en la experiencia que hemos tenido también con muchos años en la clínica, y por la experiencia que está recogida en lo que es la disciplina de la psiquiatría, de la salud mental, yo no tengo esas evidencias que tú planteas. No tengo evidencias, por ejemplo, de que alguien con una identidad clara de su orientación sexual no le cuadra algo y que esté por lo tanto interesado en que eso sea transformado. No tengo esa experiencia, por lo pronto no hay
ninguna evidencia de tratamientos efectivos en lo que es conversión que yo conozca y que se manejen en lo que son las escuelas de medicina o las escuelas de psicología. Por eso digo, para mí hay novedad. Yo pienso que quizás no estamos claros todos respecto de qué se habla cuando se habla de homosexualidad. Mira qué básico lo que voy a decir, perdón que lo diga al final del programa. Pero lo que entendemos nosotros en la disciplina médica por homosexualidad es cuando un individuo siente, la mayoría de las veces, que el objeto sexual que lo excita es del mismo sexo. Y punto. Eso es homosexual y eso es algo que rara vez vemos nosotros, por lo pronto no tengo evidencia de que alguien lo elija en un momento de la vida. Nadie elige en un momento de la vida cuál va a ser el objeto de excitación sexual. Puede elegir ejercer o no su orientación, pero nada más. Entonces, esa incomodidad de la que tú hablas, que no le cuadre a alguien su identidad con quien quiere ser, me obliga a pensar de que estamos hablando de condicionantes externos, que pueden ser intrafamiliares, no tienen por qué ser comunitarios, no tienen por qué ser sociales, pueden ser intrafamiliares, que no es más reflejo que los aspectos culturales de cualquier forma, pero que de alguna manera lo están llevando a alguien a luchar contra lo que en algún momento determinado encuentra que es su propia identidad. Es cierto que es a través de la vida que se van formando, no hay evidencias tan claras de ninguna cosa, pero hay elementos que apuntan a una genética en la cosa de la homosexualidad, sí los hay. Que no hay elección, hay elementos respecto a eso. Que no hay terapias, y de nuevo, encantado de revisar los materiales que lo señalen, ¿no es cierto?, la efectividad de las terapias, pero que sea consensuadamente acordado por la disciplina de que hay terapias efectivas para transformar. No las hay. Entonces, es complejo. Marca una diferencia, perdón, doctor, y ayúdame, Andrés, también, porque aquí se tienden a confundir ciertos conceptos, o puede que yo me esté equivocando completamente, sea yo el confundido, una cosa que no sería raro porque es una tónica en mi vida, ¿no? Pero la orientación y la identidad son temas que también marcan una diferencia, porque uno se puede sentir identificado más con un comportamiento heterosexual, pero la orientación hace que mi atractivo sea hacia una persona del mismo sexo. Entonces la identidad propiamente tal que uno puede desarrollar versus la orientación que uno tiene son muchas veces, en muchos casos distintas, y la identidad puede estar condicionada por factores externos, pero la orientación es lo que tú sientes por dentro. La identidad puede estar marcada porque en tu casa te criaron de una forma tal en que tú tienes una identidad mucho más heterosexual. Entonces, pero tu orientación lo que es yo haya homosexual. dicho, digo orientación. Perfecto. Y me retracto de la palabra. Es la riqueza de la diversidad, finalmente, que la orientación sexual, la diversidad sexual se compone por la orientación sexual o por la identidad de género que uno tenga, en el fondo. Ahí está lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersex, etcétera. En el fondo, como, yo puedo tener una orientación sexual heterosexual o homosexual, en mi caso es homosexual, pero puedo tener una identidad de género que puede ser distinta también. O sea, mi género, o la expresión de género también entra en juego. Claro. O cómo la sociedad construye mi género. Que esto me lleva al siguiente punto, que escapa un poco a este seminario, pero que, ya que tengo la parlamentaria aquí, en los segundos finales que me quedan de programa, cuando vemos al diputado Urrutia plantear, por ejemplo, lo que pasa con los homosexuales dentro del ejército, donde él dice, o hay hombrecitos, bien hombrecitos, mujercitas, bien mujercitas, porque a medias no nos sirven, porque en el fondo nos van a ganar la guerra los peruanos y los bolivianos. Más allá de esa declaración, digamos, porque a esta altura ya sabemos cuál ha sido la reacción mayoritaria frente al tema, y finalmente ahí está la libertad de expresión de quien quiera decir lo que quiera decir. No, por otra parte, se puede considerar que aquí sí se vulnera la ley antidiscriminación. A partir de las declaraciones, no de cómo actúan las Fuerzas Armadas, que esa es otra discusión, sobre cómo considerar o no a los homosexuales dentro de sus ramas. El que se plantea de esta manera, el que alguien considere que es un insulto tratar de homosexual a otra persona, decirle cola, como también lo hizo otro parlamentario. Justo en el Congreso, digamos, donde este año se aprobó la legislación antidiscriminación. Claro, cuando alguien insulta a otro y le dice, es cierto, como insulto, yo creo que ese es un acto discriminatorio, claramente. Cuando el diputado Urrutia expresa su opinión, que los comandantes en jefe ponían una cara estupefacta, la verdad es que él expresó su opinión, una opinión que la podemos calificar de, en fin, extrañísima, rarísima, prejuiciosa, en fin. Yo creo que esa es libertad de expresión.
No creo que sea un acto discriminatorio. como tal. Y el ¿Puedo proyecto- decir algo que me parece Sí. que necesito decirlo? Diga, doctor. Lo que pasa es que no es una rareza. Lo que pasa es que en honor a la verdad, eso le parece a mucha gente absolutamente normal. No, no es una rareza lo que él haya Ah, dicho. sí, 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 Hay sí, mucha sí. gente que le Sí, puede sí, sí, sonar sí. hasta cómodo. Ese es el problema que hay cuando hay discriminación. El problema es que se puede homologar, ustedes no invitan, nosotros no invitamos, cuando en realidad se está desconociendo que estamos hablando de una situación de una minoría que es vulnerable, como otras Toda la minorías. razón, doctor, Y toda la entonces, razón. en los temas de discriminación, los estándares tienen que ser muy Sí, estrictos. sí. Porque efectivamente hay sufrimiento por parte de una supuesto. minoría que es vulnerable. Perdona, doctor, entonces, ¿cómo en esa misma línea, cómo se trata precisamente en una población que es más proclive al sufrimiento, por la discriminación, para evitar que eso le pase? Pero la pregunta lo hago en el entendido de que no te gustaba la ley antidiscriminación. O sea, yo no encontraba que era necesaria la ley de no discriminación, porque nosotros, yo por lo menos soy católica, ¿no es cierto? Para mí, lo que prima por sobre todo es el amor. Por lo tanto, no me calza, no me calza esa, como muchas otras actuaciones que encuentro que atentan contra la dignidad de la persona, y sea la persona homosexual o heterosexual. O sea, ni un acto así encuentro que es propio de una persona que tiene una mirada humana. Y en el fondo eso es lo que estamos hablando, tratando de humanizar esta cultura y que en el fondo no se sientan... Para entenderlo bien, ya se me da el programa, pero ¿los homosexuales tendrían derecho a casarse? A mi juicio, suponiendo que tenemos una familia, ¿no es cierto?, compuesta por hombre y mujer, que nacimos hombre y mujer, tienen derecho a juntarse, a todo lo que quieran, pero A no a casarse. llamarlo matrimonio, algo ¿Por qué? que no es matrimonio, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tiene una finalidad. ¿Son ciudadanos, son personas equivalentes, son igualitarias, tienen los mismos derechos los homosexuales que los Por heterosexuales? supuesto, pero no lo llamemos matrimonio, llamémoslo No, pero- una unión, ponle el nombre que quieras, pero no matrimonio, porque matrimonio se entiende una unión entre hombre y mujer, con fines específicos y con fines... Matrimonio se entiende entre un hombre y una mujer según la ley chilena, porque hay países que han modificado esa ley. Por lo tanto, ya no sé si solo se entiende así. Por eso lo pregunto. Por eso, para mí, me preguntaste Y a la mí, gente- Sí, por yo eso. entiendo que todos vamos a tener distintas opiniones y eso es lo rico. Yo comparto contigo, Andrés, que en el fondo en la diversidad está justamente la riqueza. ¿Y la unión O de sea, vida en pareja es la idea que se ha debatido en el Congreso? O sea, la acuerdo de vida en pareja sabemos que es un trampolín y sabemos lo que viene ¿Por qué después. un trampolín de qué? ¿Pero trampolín de qué? Yo creo, o sea, no necesito O sea, imaginarme, lo estamos pongo. mucho por el matrimonio Mira, igualitario. tremenda, o sea, por eso, yo el creo que hay que trampolín tener para el una ley de matrimonio. matrimonio igualitario, Por porque eso. creo que las personas que se quieren se casan, se comprometen. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Y si dos personas se quieren, sean lo que sean, quieren casarse y tomar ese compromiso frente a la ¿Te sociedad. diré? A mí me parece magnífico que hayamos estado aquí reunidos. Creo que me encantaría, ¿no?, tener un espacio donde en vez de tener los puntos de diferencia pudiéramos ver los puntos de encuentro que tenemos entre todos. Yo particularmente en la no discriminación me parece que es indispensable y de hecho por eso hago psicoterapia, ¿no? Hago psicoterapia porque amo a toda la gente que viene y realmente si en algún momento ofendí a la comunidad viniendo a Chile a platicar un poco de lo que hago y de mi experiencia terapéutica, quiero disculparme porque en ningún momento quise, digo, tú tienes la grabación y la pueden poner porque francamente no hay ningún ataque a nadie y es más bien una invitación a la libertad y a las alternativas de vida que me parece fundamental que no se cierre la puerta para ir a una vida homosexual, incluso para una decisión legal, yo ahí no entraría, pero tampoco se cierre la puerta porque les prometo que hay muchas personas que se acercan, al menos a mí, doctor, y que vienen con otra postura y que de verdad incluso me dicen que no se sepa porque me ataca mi grupo de amigos si se enteran que yo estoy cuestionando esto. Y eso también es doloroso, Diputada. entonces... No, yo lo que tú explicabas, que van de repente homosexuales que están casados, que tienen hijos, es cierto, yo entiendo la problemática que tienen, se dieron cuenta, cierto, se casaron porque la sociedad sigue ese camino, tuvieron hijos y de repente se dan cuenta más en profundidad de la identidad que tienen, ¿te fijas? Y deben tener un tremendo sacrificio, pero sufrimiento, o sea, o eso, con ese sufrimiento estoicamente se quedan en esa relación porque no quieren hacer sufrir a la gente, o se rebelan frente a eso y son capaces de
tener y vivir su propia identidad, claro, causan una tremenda crisis, se desarma una familia, pero están más de acuerdo con su identidad. Yo creo que hay gente que tiene ese dilema, pero que eso significa que va a suprimir, me imagino, yo no soy psiquiatra ni nada, pero suprimir el deseo interior va a vivir en un sufrimiento tremendo. No hay nomás. evidencias que eso pueda ocurrir. No hay evidencia que pueda ocurrir. Por lo menos en la disciplina que yo... Mira, si creemos en la sociedad en la cual hoy día vivimos y creemos en la constitución que hoy día regula nuestra sociedad, que declara que somos todos libres e iguales en derecho, debiésemos todos colaborar para que seamos todos efectivamente libres e iguales en derecho, y en eso cada uno de nosotros, sea hetero o homosexual, pueda optar, en el caso particular de tu pregunta, a un matrimonio o a un acuerdo de vida en pareja. En eso no deben haber distinciones, o si no ya estamos discriminando. Lo segundo, nuestra postura es que la verdadera felicidad la encontramos cuando nos conocemos a nosotros mismos. Yo hoy día puedo declarar que soy feliz porque me conozco, tuve la oportunidad de hacerlo, y el mensaje para los jóvenes que hoy día tal vez se someten a terapias de reparación o poder convertir su orientación sexual, el mensaje es que se puede ser feliz cuando uno se logra conocer, cuando uno se logra aceptar, y en eso que nadie los convenza de lo contrario. Le quiero agradecer a todos en las palabras finales. Por favor, déjame Sí. cerrar. Yo concuerdo plenamente contigo. Acá estamos para poder ejercer nuestra libertad y en ese contexto, por eso cada uno puede tener el derecho a opinar, tiene el derecho a sugerir, tiene el derecho a tender puente, tiene el derecho a vivir. ¿Ah? Eso es mi única aporte final. Vía pública, el tema presente esta noche aquí en el programa. Muchas gracias a los 5 por haber venido. Gracias a Muy ti. agradecido. Gracias a ti. Mañana otro tema de conversación de interés, de interés público, como siempre, en el horario prime del canal 24 horas. Que esté muy bien, sigue Cristian Pino con las noticias. Un abrazo, yo me junto con ustedes mañana, más temprano mañana, a las 3 de la tarde los acompaño con las noticias. Y después seguimos a las 10:30 p.m. y ahí tú sabes, uno trabaja y trabaja. Que les vaya muy bien. Un abrazo, buenas noches.